El despliegue de 17 vehículos blindados del Cártel Jalisco Nueva Generación sobre una carretera secundaria de Michoacán no fue un evento al azar, sino la ejecución de la emboscada más letal contra el ejército mexicano en la historia reciente de la entidad. Durante la mañana de este domingo 10 de marzo de 2026, la vulnerabilidad de un movimiento logístico de rutina fue explotada por la inteligencia criminal con una ferocidad que ha dejado un saldo catastrófico de 33 militares abatidos. El convoy afectado no realizaba una operación de asalto ni buscaba un enfrentamiento directo. Se trataba de un relevo logístico regular, una rotación de personal, que se realizaba semanalmente entre bases de operaciones para mantener la operatividad de las tropas en la zona. Eran las 9:30 de la mañana, cuando el convoy, compuesto por camiones de transporte de personal y vehículos ligeros, sin blindaje reforzado, transitaba por un tramo crítico, caracterizado por elevaciones pronunciadas y curvas cerradas, factores geográficos que el grupo criminal estudió durante semanas para convertir el asfalto en una zona de muerte absoluta. Lo que las fuerzas federales ignoraban era que el cártel había identificado el patrón exacto de estos traslados, aprovechando la ausencia de escolta aérea y la previsibilidad de la ruta para posicionar 17 camionetas con blindaje artesanal de nivel superior, equipadas con ametralladoras calibre .50 y lanzagranadas RPG-7. El ataque fue simultáneo y devastador. En cuanto el primer vehículo militar entró en el punto de encajonamiento, las 17 unidades blindadas del grupo criminal cerraron los frentes de avance y retirada, atrapando a los uniformados en un embudo de fuego cruzado donde la ventaja táctica de los agresores era total. La secuencia del ataque comenzó con un estruendo seco que fracturó el silencio de la sierra michoacana. Un proyectil de lanzacohetes impactó directamente en el motor del vehículo de vanguardia, un camión de 6 toneladas que transportaba a 12 soldados. La explosión fue instantánea y tan potente que el vehículo se elevó varios centímetros del suelo antes de quedar convertido en una bola de fuego que bloqueó por completo el paso. Al mismo tiempo, en la retaguardia, otro proyectil similar destruyó el último vehículo del convoy, sellando el destino de los elementos atrapados en ese tramo de apenas 300 metros de longitud. Con los escapes bloqueados, las 17 unidades blindadas del cártel, conocidas como monstruos, salieron de sus escondites entre la densa vegetación de las laderas. Estas moles de acero, reforzadas con placas de 3/4 de pulgada de espesor, comenzaron a vomitar fuego de ametralladora pesada. Los soldados, aturdidos por las explosiones iniciales, intentaron descender de los camiones para buscar cobertura, pero se encontraron con una saturación de plomo que no dejaba espacios vacíos. Las balas calibre .50 atravesaban las carrocerías de los vehículos militares como si fueran de papel, alcanzando a los efectivos antes de que pudieran siquiera poner un pie en el asfalto. El comandante a cargo de la sección intentó organizar una línea de defensa utilizando los neumáticos y los bloques de motor como parapetos, pero la posición elevada de los tiradores del cártel hacía que cualquier cobertura fuera inútil. Desde las crestas de los cerros, sicarios equipados con fusiles de precisión y miras telescópicas de largo alcance seleccionaban a los oficiales y a los operadores de radio para neutralizar la cadena de mando en los primeros 60 segundos del combate. El aire se llenó de un humo negro y denso proveniente de los neumáticos incendiados y del diésel derramado, creando una atmósfera de pesadilla donde el único sonido era el martilleo incesante de las ametralladoras pesadas. Algunos soldados lograron activar sus ametralladoras ligeras calibre 5.50 y 6 milímetros. Pero los proyectiles rebotaban inofensivamente en el blindaje inclinado de los monstruos del cártel. Los atacantes, protegidos por sus fortalezas móviles, se acercaron a menos de 50 metros de la zona de impacto para realizar disparos quirúrgicos contra las escotillas y los cristales de los pocos vehículos blindados ligeros que intentaban maniobrar. La superioridad numérica era de 3-1, pero la superioridad en potencia de fuego era incalculable. Cada vez que un militar intentaba asomarse para devolver el fuego, era recibido por una ráfaga concentrada de 3 o 4 ametralladoras simultáneas. El suelo de la carretera se cubrió rápidamente de miles de casquillos de bronce y de los restos de los equipos tácticos destrozados por la metralla. La desesperación comenzó a notarse en las comunicaciones de radio internas, donde se escuchaban gritos de auxilio y reportes de bajas masivas. Los soldados atrapados en el centro del convoy fueron los que más sufrieron.
pues estaban expuestos a fuego cruzado desde ambos lados de la carretera, sin ninguna posibilidad de repliegue hacia la maleza, que también había sido minada con artefactos explosivos artesanales para evitar fugas. El combate fue una carnicería técnica. Los sicarios no desperdiciaban munición disparando al azar, sino que utilizaban ráfagas cortas y controladas para barrer cada metro cuadrado de la superficie de rodamiento. Los pocos elementos que lograron refugiarse detrás de una pequeña pendiente fueron alcanzados por granadas de fragmentación lanzadas desde los drones que el cártel mantenía en el aire. Estos dispositivos, equipados con cámaras térmicas, permitían a los líderes de la emboscada dirigir el fuego hacia las firmas de calor de los soldados sobrevivientes, eliminando cualquier ventaja que la oscuridad del humo pudiera ofrecerles. La ferocidad del cártel Jalisco Nueva Generación en este punto de Michoacán dejó claro que su objetivo no era simplemente el robo de equipo, sino la aniquilación total de la presencia militar en ese sector estratégico. Suscríbete si te gusta el video. La llegada de los refuerzos aéreos fue la única razón por la cual el saldo de bajas no fue del 100% para la unidad militar. Cuando los helicópteros Black Hawk de la Marina y el Ejército aparecieron en el horizonte, los 17 monstruos iniciaron una retirada coordinada, utilizando cortinas de humo y disparando sus ametralladoras hacia el cielo para intentar derribar a las aeronaves. Sin embargo, los pilotos militares, expertos en combate en zonas de sierra, realizaron maniobras de aproximación táctica que les permitieron fijar los objetivos desde una distancia segura. Las ametralladoras rotativas M134 de los helicópteros abrieron fuego, lanzando una lluvia de 3.000 balas por minuto sobre las camionetas blindadas del cártel. El efecto fue inmediato. El blindaje artesanal, que había resistido los calibres ligeros en tierra, fue destrozado por la potencia de fuego aéreo. Una de las camionetas del cártel estalló en 1000 pedazos al ser alcanzada en su depósito de municiones, matando instantáneamente a sus 5 ocupantes. Otros vehículos intentaron perderse en las brechas de terracería, pero fueron perseguidos por los sistemas de puntería láser de los Black Hawk. 34 sicarios cayeron en este contraataque aéreo. Sus cuerpos quedaron esparcidos junto a los vehículos carbonizados que intentaban ocultar bajo los árboles. En tierra, la escena que encontraron los paramédicos y las fuerzas de rescate era dantesca. 33 militares yacían sin vida sobre el asfalto caliente, la mayoría con impactos de calibre .50 que habían destrozado sus chalecos y equipos. Los vehículos oficiales estaban reducidos a esqueletos de metal humeante, con las marcas de los proyectiles grabadas profundamente en el acero. El silencio que siguió al estruendo de los helicópteros era solo interrumpido por el crepitar de las llamas y los lamentos de los pocos sobrevivientes que, heridos de gravedad, esperaban ser evacuados. El análisis de los restos balísticos reveló que el cártel utilizó munición perforante de núcleo de tungsteno, un tipo de proyectil diseñado para atravesar blindajes pesados, lo que confirma que el ataque fue planeado para enfrentar una resistencia militar de alto nivel. Los casquillos recolectados en las posiciones de los sicarios superaban los 10.000, lo que da una idea de la intensidad del fuego sostenido durante los 20 minutos que duró la emboscada inicial. El comandante sobreviviente, con una herida de esquirla en el hombro, relató que los sicarios gritaban consignas de guerra y celebraban cada impacto exitoso, demostrando un nivel de fanatismo y entrenamiento que solo se ve en grupos mercenarios. La investigación posterior ha identificado que los 17 monstruos fueron ensamblados en un complejo industrial clandestino cerca de los límites con Jalisco, utilizando ingeniería robada y materiales importados ilegalmente. Cada uno de estos vehículos contaba con sistemas de aire acondicionado para los tiradores y compartimentos sellados para evitar que el gas lacrimógeno del ejército los afectara. La pérdida de los 33 soldados ha provocado un terremoto dentro de la estructura de mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, obligando a una reevaluación total de cómo se mueven las tropas en las zonas de conflicto. Se ha determinado que, a partir de ahora, todo traslado logístico debe ser precedido por un vuelo de reconocimiento de drones de largo alcance y custodiado por al menos 2 unidades blindadas pesadas y un helicóptero de escolta permanente. La vulnerabilidad de las carreteras secundarias en Michoacán ha quedado expuesta como el mayor desafío para la soberanía del Estado, donde el cártel Jalisco Nueva Generación ha demostrado que tiene la capacidad de montar una operación de inteligencia de señales superior a la de muchas agencias locales.
Los funerales de los caídos fueron realizados con los más altos honores militares en sus estados de origen, mientras que el gobierno federal ha lanzado una ofensiva masiva denominada Operación Justicia para Michoacán, enviando a 5,000 elementos adicionales para peinar cada rincón de la sierra en busca de los responsables materiales de esta masacre. La tensión en la región es máxima. Los habitantes de las comunidades rurales han abandonado sus casas por temor a que el ejército responda con la misma moneda, convirtiendo la zona en un pueblo fantasma, donde solo se escucha el sobrevuelo constante de las aeronaves militares. El uso de los RPG-7 por parte de los delincuentes ha encendido las alarmas internacionales sobre el tráfico de armas pesadas desde Centroamérica, ya que estos lanzacohetes son capaces de destruir incluso los tanques ligeros del ejército. La escena del 10 de marzo será estudiada por generaciones como el ejemplo perfecto de una emboscada en L, donde el enemigo te ataca desde un frente y un costado simultáneamente, dejándote sin ángulos de escape. La sangre de los 33 soldados en el asfalto michoacano es el recordatorio más amargo de que la paz en esta región del país sigue siendo una aspiración lejana, obstaculizada por una organización criminal que posee los recursos de un ejército y la falta de escrúpulos de un grupo terrorista. La recuperación de las armas robadas a los militares abatidos es ahora la prioridad número 1, ya que esos fusiles y equipos de comunicación encriptados podrían ser utilizados por el cártel para infiltrar las redes de seguridad nacional. El despliegue militar, tras la masacre, no tiene precedentes, con tanquetas blindadas circulando por las calles de los municipios cercanos y retenes instalados cada 5 kilómetros para revisar cada vehículo que transita por la zona. La batalla por Michoacán ha entrado en una fase nueva y mucho más sangrienta, donde el control de las carreteras es la clave para la supervivencia de las instituciones o el dominio absoluto del crimen organizado. El análisis de las cámaras de los drones militares que llegaron tarde al sitio muestra cómo los sicarios se movían con una disciplina táctica impecable, retirando sus propios casquillos y ayudando a sus heridos a subir a las camionetas antes de huir, lo que sugiere que no solo tienen armas, sino una doctrina de combate establecida. La sociedad mexicana permanece consternada ante la magnitud de las bajas, exigiendo resultados inmediatos y una estrategia que deje de enviar a los soldados a situaciones de riesgo previsibles sin el apoyo necesario. Las familias de los 33 valientes exigen que su sacrificio no quede como una cifra más en los reportes de seguridad, sino que sea el detonante para un cambio real en la forma en que el Estado enfrenta a los señores de la guerra que han secuestrado la tranquilidad del Pacífico mexicano. La investigación sobre los inhibidores de señal utilizados por el cártel ha revelado que se trataba de equipos de fabricación rusa capaces de bloquear frecuencias de radio y GPS en un radio de 3 kilómetros, lo que explica por qué el convoy quedó mudo durante los momentos más críticos del ataque. Esta tecnología de punta en manos de sicarios es la prueba definitiva de que estamos ante una organización transnacional con conexiones globales. El enfrentamiento se extendió hacia las zonas boscosas cuando una unidad de fuerzas especiales que se encontraba cerca del área intentó interceptar a los sicarios que huían. Durante 2 horas más, el eco de los disparos de precisión resonó entre los pinos. Los soldados, movidos por la indignación de haber perdido a sus compañeros, avanzaron metro a metro bajo el fuego de francotiradores que utilizaban rifles de calibre .50 montados sobre trípodes para mayor estabilidad. La visibilidad era mínima debido a la neblina que comenzó a bajar sobre la sierra, pero el uso de visores nocturnos permitió a los militares localizar a un grupo de 10 atacantes que intentaban esconderse en una cueva natural. Tras un breve pero intenso intercambio de granadas, el grupo fue neutralizado. En el lugar se encontraron bitácoras donde los criminales anotaban los horarios de paso de cada vehículo oficial, confirmando que la vigilancia había durado más de 30 días. También se hallaron fotografías de los rostros de algunos oficiales del convoy, lo que indica que el cártel tiene infiltrados en las bases militares que proporcionan información de inteligencia de primera mano. Esta filtración de datos es quizá el golpe más duro para la institución, ya que significa que el enemigo conoce no solo las rutas, sino también la identidad de quienes las transitan. La respuesta del Estado ha sido la detención de 5 elementos administrativos de la zona militar de Michoacán bajo sospecha de traición y complicidad con el cártel Jalisco Nueva Generación. La destrucción total de los camiones de transporte dejó en claro que la intención de los agresores era no dejar sobrevivientes.
Los peritos de la fiscalía encontraron que los disparos fueron dirigidos de manera deliberada a las puertas de las cabinas para impedir que los soldados pudieran salir, atrapándolos dentro mientras lanzaban cócteles Molotov y granadas incendiarias. Es por ello que muchas de las bajas fueron por quemaduras y asfixia antes que por impactos de bala. Esta crueldad innecesaria busca sembrar un terror tal en las filas del ejército que los soldados duden antes de aceptar misiones en Michoacán. Sin embargo, el efecto ha sido el contrario. El espíritu de cuerpo de la institución se ha fortalecido y la determinación de desmantelar a la organización de las 4 letras es ahora una cuestión de honor nacional. Los 33 militares abatidos representan la mayor pérdida de vidas en un solo evento para el ejército mexicano desde la época de la Revolución, un dato que ha puesto a México en los titulares de la prensa internacional de seguridad. La comunidad de inteligencia global ha ofrecido apoyo satelital para rastrear el movimiento de las camionetas blindadas que lograron escapar, sospechándose que se encuentran ocultas en una red de túneles y bodegas subterráneas en la zona de Aguililla. El gobernador del estado ha declarado luto oficial por 3 días, mientras las banderas ondean a media asta en todos los edificios públicos como símbolo de respeto a los caídos. La logística del cártel para retirar a sus 34 muertos también fue notable. A pesar de estar bajo fuego aéreo, lograron llevarse a casi la mitad de sus bajas, antes de que los helicópteros los obligaran a dispersarse por completo. Esto demuestra que tienen una orden estricta de no dejar cuerpos atrás para evitar que el gobierno los identifique y rastree sus orígenes familiares o geográficos. Los cuerpos que quedaron en el sitio eran de jóvenes de entre 18 y 25 años, muchos con tatuajes alusivos a la organización y con un alto grado de desnutrición, lo que indica que el cártel utiliza una carne de cañón altamente armada pero mal alimentada para sus operaciones de asalto. En contraste, los tiradores de los monstruos eran hombres con equipo de protección de última generación, probablemente mercenarios con experiencia previa en otros conflictos internacionales. El hallazgo de pasaportes de diversos países centroamericanos entre las pertenencias de los sicarios abatidos refuerza la teoría de que el cártel Jalisco Nueva Generación está reclutando combatientes extranjeros para profesionalizar su brazo armado. Esta transnacionalización de la violencia es un factor que complica las labores de inteligencia, ya que estos individuos no tienen registros previos en las bases de datos nacionales. El impacto económico de este cierre de carreteras y del despliegue militar es inmenso para Michoacán, un estado que depende del transporte de productos agrícolas. Los productores de aguacate y limón han detenido sus embarques por temor a quedar atrapados en los bloqueos que el cártel suele realizar tras sus ataques. La carretera secundaria, donde ocurrió la masacre, sigue cerrada al tránsito civil, mientras se realizan las labores de limpieza y peritaje. Se estima que los daños a la infraestructura vial superan los 10 millones de pesos, sin contar la pérdida de los vehículos militares. El gobierno federal ha anunciado un plan de rescate económico para las comunidades afectadas por la violencia, pero la población sabe que sin seguridad real, cualquier apoyo financiero es insuficiente. La presencia de las Fuerzas Armadas en la zona ha traído una calma tensa, pero la sombra de los 17 blindados sigue presente en la mente de quienes deben transitar por esas rutas diariamente. El uso de las ametralladoras calibre .50 contra personal civil también se ha reportado en eventos aislados tras la emboscada, lo que indica que el cártel ha perdido cualquier rastro de contención en su lucha por el territorio. La táctica de emboscada utilizada el 10 de marzo será incorporada a los manuales de entrenamiento militar como un caso de estudio sobre las nuevas amenazas asimétricas. La necesidad de contar con vehículos con blindaje integral de nivel 7 para todos los traslados, incluso los logísticos, es ahora una realidad ineludible. El costo de esta medida será de miles de millones de pesos, pero es el precio que el país debe pagar para proteger a sus defensores. La investigación sobre la procedencia de los RPG-7 ha llevado a las autoridades hacia redes de tráfico de armas que operan en la frontera sur, donde se sospecha que el cártel tiene acuerdos con grupos disidentes de ejércitos centroamericanos. La incautación de un cargamento de 20 de estos lanzacohetes en Chiapas, pocos días después de la masacre, confirma que el flujo de armamento pesado es constante y masivo. El ejército ha incrementado la vigilancia en los puertos y fronteras para intentar cortar esta vena que alimenta la capacidad de fuego de los grupos delictivos.
El 10 de marzo de 2026 no solo se perdieron 33 vidas, se perdió la noción de que el Estado podía operar con normalidad en las zonas rurales de Michoacán sin estar en pie de guerra permanente. La masacre ha obligado a la sociedad a mirar de frente la realidad de un conflicto que ha superado los límites del narcotráfico tradicional para convertirse en una insurgencia criminal. La determinación de las Fuerzas Armadas sigue intacta, pero la herida dejada por esta emboscada tardará años en cicatrizar. El comandante que pidió apoyo, y que hoy es un testigo clave, ha recibido amenazas de muerte incluso dentro del hospital militar, lo que demuestra el alcance del brazo largo de la corrupción y el terror que el cártel ha sembrado en todos los niveles. La vigilancia en Michoacán no se reducirá, por el contrario, el Estado se ha convertido en el campo de batalla principal, donde se decidirá el futuro de la seguridad nacional mexicana. Los 33 militares caídos son ahora el estandarte de una lucha que no puede permitirse la derrota, pues lo que está en juego es la integridad misma de la nación frente a la barbarie de las 17 blindadas. Suscríbete si te gustó el video.